Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Nuevamente, un nuevo tema con el Instituto de Construcción Sostenible, pues que somos, como ya lo hemos mencionado antes, un espacio en el que queremos compartir, o abrimos este espacio en el que queremos compartir experiencias, conocimientos, y por eso pues nos hemos unido con un montón de amigos que son expertos y tesos en las áreas, en todas estas áreas que hemos venido trabajando. Hoy nos está acompañando la arquitecta Nubia García, magíster en intervención sostenible en el espacio construido, y nos va a hablar precisamente de lo que mencionamos y anunciamos durante la semana, eficiencia energética, que es uno de los temas, yo diría que de los más importantes cuando hablamos de construcción sostenible, porque la eficiencia energética está involucrada en todo el proceso, desde la concepción hasta el uso mismo de las edificaciones. Entonces los dejo con Nubia. Nubia, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Toño. Gracias por esa buena introducción a este tema tan importante. Buenos días pues para todos aquí en Colombia y buenas tardes allí en España. Pues primero los quiero saludar como muy calurosamente en medio de estas épocas de crisis. Yo sé que todos juntos vamos a salir pronto de esta situación. Bueno, primero que todo agradecer al Instituto de Construcción Sostenible por haberme invitado a participar de otro encuentro. Y bueno, como decía Toño, este es un espacio muy propicio para generar un buen debate, reflexión y nuevas expectativas sobre temas que a todos nos competen. Bueno, les voy a compartir entonces esta presentación. Perfecto. Bueno, entonces para entrar en materia, digamos que en esta sesión vamos a abordar la eficiencia energética, rehabilitación constructiva, y comenzaremos como por un contexto global del impacto del cambio climático y las estrategias de mitigación a esta gran problemática. Los lineamientos, digamos, o normativas que han establecido los gobiernos nacionales y locales y la aplicación que hoy se da para lograr esos objetivos globales de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta como principal actor de este proceso, nosotros como sector constructor en las diferentes escalas de intervención. Entonces, en el marco, digamos, de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tuvo lugar, pues como un poquito les hago el contexto, tuvo lugar en la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes, el COP21, se estableció pues el Acuerdo de París en diciembre de 2015 entre 195 países, en donde se comprometieron a afrontar las consecuencias del cambio climático y por ende empezar a hacer sus planes de acción para reducir emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020. Esto para evitar un aumento de la temperatura, digamos que un promedio global que no sea por encima de los 2 grados centígrados. Esto tomando como base que el calentamiento global inició con la revolución industrial. O sea, esa gran producción de la revolución industrial dio paso a todo ese calentamiento global que hoy estamos incrementando cada día más. Entonces, en el gráfico que más o menos les describo acá, es como cómo se produce en gran medida ese calentamiento global partiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente pues provenientes del carbono y que se reflejan en la atmósfera en gases de CO2, o sea, el dióxido de carbono, alterando, digamos, todo el efecto invernadero, que es el necesario para nuestra supervivencia en la Tierra, y aumentando esa temperatura ambiental. Bueno, más o menos como este contexto que les hablo un poco, pues como para no complicarlos mucho con cifras y datos, pero digamos que nosotros en un ranking pues, para alcanzar ese objetivo, se ranqueó un poco como esos 184 países, digamos como en qué posición estaríamos nosotros, Colombia, con relación a otros países en emisiones de CO2. Entonces tenemos una cifra de 90.000 kilotoneladas de emisiones,
por todo el territorio, 1,82 toneladas por persona, y nosotros podríamos analizar con este, digamos, con este gráfico, que bien tenemos grandes emisiones y no todas son provenientes de, digamos, como de la acción de cada persona. Hay unos países donde hay mayores producciones de CO2, pero asociadas a exportaciones, grandes producciones. Entonces, digamos que entre todo el proceso no estamos mal posicionados, pero debemos todavía hacer mucho más para bajar incluso los niveles per cápita de las emisiones de CO2. Entonces ahí es donde entra un poco el tema del sector constructor, cómo está actuando, qué injerencia tiene en este proceso y digamos como cuáles son las acciones a tomar, ¿cierto? Y todo lo que tenemos en el camino. Bueno, ya pues más o menos lo hemos escuchado todos, el problema realmente del incremento de temperatura son todos estos desastres que ya hemos escuchado, de los cuales hoy en día somos muy afectados, que son los huracanes, las lluvias torrenciales, el desbordamiento de ríos, colapso de las mismas estructuras constructivas, las sequías, las cosechas, que también hoy en día van muy de la mano de ese impacto del cambio climático que deberíamos obviamente también tener en cuenta, aunque no es nuestro tema de competencia hoy, pero bueno, más adelante en otras discusiones seguramente sí. Eh, bueno, y digamos que lo que les decía, la meta real del gobierno colombiano hoy es no subir esa temperatura por encima de los 2 grados centígrados, y el plan empieza desde el 2020. Esto es hasta más o menos poder, posterior a eso, mantener una temperatura estable. Bueno, igualmente, entonces les voy a hablar un poco como de los lineamientos, a manera, a grosso modo, como los lineamientos del marco normativo que tenemos hoy en día nosotros y que nos puede servir como base para poder empezar a hacer esas estrategias y realmente generar una actuación. Entonces, nosotros como compromiso que tenemos de, digamos, de reducir en un 20% en 2030 esas emisiones, esos compromisos y, digamos, líneas normativas, lo que buscan al fin y al cabo es la reducción de la huella de carbono, adaptarnos a esos medios de implementación que se generan, desaceleración de ese cambio climático. Lo voy a aclarar porque muchas personas dirán, no, es que se va a combatir el cambio climático, se va a erradicar. Y eso no es verdad. Lo que vamos a tratar es un proceso de desaceleración, o sea, disminución, porque el cambio climático ya es una realidad. O sea, la temperatura ambiental ya es un tema que es de hoy y seguirá siendo para las siguientes generaciones. Entonces es como un poco de cara a saber qué es lo que realmente o en un escenario realista podemos hacer. Entonces, digamos que hoy hay sectores productivos del país que son responsables de las emisiones de mayor escala, pero como les digo, eso es un tema que es demasiado extenso, demasiado grande, y tendríamos que involucrar a todos los sectores productivos del país para que cada uno hiciera parte de su pequeña, en su mix energético, de qué está siendo responsable. Entonces, hoy en día, en este tema, nos concentraremos más en el sector urbano y constructor, y que también es una fuente masiva de emisiones. Entonces, como un poco les hablo de cada una, pero no les voy a entrar a detallar mucho, sino como para que tengamos una base y nos pueda servir a nivel de, digamos, de consulta y van a ver lo valioso que puede ser. Entonces, esta Política Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son las líneas de los 5 aspectos más representativos que los vemos aquí en el dibujo, en el gráfico, que son los globales de todo el país, y que a la final lo que van encaminando un poco es esa transición energética, es decir, esa incorporación de nuevas energías renovables y las no convencionales, las que hoy en día estamos usando. La intención del Ministerio de Ambiente es como empezar a incentivar esas tecnologías en todos los sectores productivos. Entonces, todas las energías
renovables fotovoltaicas, eólicas, biomasas, todas las que podamos como más o menos entender en un contexto de productividad. Bueno, tenemos el área, pues, las políticas públicas de construcción sostenible, el área metropolitana del Valle de Aburrá, como lo ven, lo clasifiqué más o menos como desde el sector, desde las políticas más nacionales territoriales hasta las más, digamos, las más locales. Entonces, el área estableció, digamos, como una línea base y unas guías de construcción sostenible para que, digamos, como en el medio construido podamos hacer rehabilitación constructiva sobre todo, o sea, sobre todas las viviendas que ahora están siendo ocupadas, ya son existentes y se puede hacer algún tipo de intervención. Entonces, estas guías son muy prácticas para acompañar los procesos constructivos, viviendas existentes y viviendas nuevas igualmente. Bueno, tenemos el plan de ordenamiento territorial y el manual de construcción sostenible que son de la alcaldía de Medellín, ya más, digamos, como más a nivel municipio de Medellín, que lo que hacen también es el tema de manejar la rehabilitación energética y constructiva de las edificaciones y del urbanismo en general, con esos criterios de ecoeficiencia y de revitalización del medio ambiente, o sea, de recuperación del medio ambiente a la mano de la construcción sostenible. Tenemos la política pública de Medellín Ciudad Verde Sostenible del Consejo de Medellín. También igualmente motiva la utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, luz natural en las edificaciones, tanto nuevas como existentes, techos, paredes, muros, terrazas verdes y gran impulso a las energías renovables. Esa también más o menos recoge como todos los conceptos anteriores. Y por último, pues dejé esta de la unidad de planeación minera energética, que es realmente transversal a todas, se podría decir, porque es una ley nacional, que lo que está haciendo hoy en día, que es muy importante para nosotros, es incentivar esa inserción de las fuentes no convencionales de energía y estimular esa inversión, la investigación y el desarrollo para, digamos, como mejorar un poco la producción y utilización de la energía, y lo hacen mediante ese establecimiento de incentivos tributarios, arancelarios y contables. Eso es un tema como de gran, digamos, de gran tamaño, porque bueno, ellos establecen un poco como esas ayudas o esos incentivos que la gente hoy necesita para poder, digamos, invertir en un proyecto de construcción sostenible y de eficiencia energética cuando tienen este tipo de énfasis. Entonces son muy importantes tenerlas en cuenta para, obviamente, el constructor tener como un aliado en este tipo de proyectos. Bueno, ahora, digamos como para que nos contextualicemos y nos enfoquemos realmente, ya aparte del tema de construcción sostenible, qué es la eficiencia energética y si de verdad somos conscientes de cuánta energía estamos desperdiciando hoy en día. Entonces, la sociedad pues está avanzando a ritmos totalmente insostenibles, y eso lo sabemos todos. Cada día aumenta más la producción de todo tipo de productos y que también se consumen a gran velocidad. Digamos que estamos más o menos acostumbrados a reciclar o a reducir o a hacer algún tipo de acciones, digamos, por instinto, cada uno desde sus casas, pero creo que ahora es un momento como de crisis y de coyuntura donde podríamos aprender a tomar otra forma, aprender como a contribuir de otra manera a la sostenibilidad del planeta y por ende mejorar esa eficiencia energética. Entonces, digamos que, ¿qué es eficiencia energética? Definimos la eficiencia energética básicamente como el uso eficiente de la energía. Digamos que un aparato, un proceso, una instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad como inferior a la media de energía que requiere para realizar una actividad. Digamos, una persona, servicio, producto eficiente, comprometido con el medio ambiente, además de necesitar menos energía para realizar ese mismo trabajo, también busca cómo abastecerse. Si no por completo, pues con la mayor parte de
digamos, energías también renovables o energías alternativas. Entonces, digamos que esa energía, esa eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante esa reducción de intensidad energética y digamos que habituando un poco al usuario a consumir lo necesario y no más de ahí. O sea, que realmente sea lo que requiere tanto el usuario, el equipo técnico, la instalación y de otras cosas que vamos a hablar más adelante. Digamos que ahora de momento es un tema como de conciencia medioambiental y de elección voluntaria. Digamos que no es una obligación, no se está regulando por ahora bajo ningún sistema, ninguna empresa, y los servicios públicos y todos son, digamos, como te hacen un cierto control, pero no es tampoco muy estricto, es como más global y más genérico, entonces no es tampoco un tema de restricción en este momento. Bueno, y ahora digamos que este consumo equilibrado, gestionado, este correcto uso de la energía, lo podríamos llamar como un consumo verde o una forma de vivir verde. Pues más o menos lo denominamos así. Bueno, digamos que en todo este tema de la eficiencia energética y la rehabilitación constructiva, tenemos aliados en ese cálculo de la ecoeficiencia y la rehabilitación. Entonces, digamos que voy a hablar de los sistemas de certificación porque en su momento son los indicadores o son los sistemas que nos ayudan o nos guían como instrumento técnico y herramientas de diagnóstico para que el sector de la construcción especialmente tenga una guía hacia un modelo con niveles más bajos de emisiones de carbono y lo que puede promover esa desaceleración del cambio climático. Muchas mejoras en la habitabilidad, la eficiencia de los sistemas y el confort térmico de las edificaciones. Entonces, sin, digamos, abordar mucho el tema de certificación como tal, que sea requisito indispensable o no para poder llegar a una eficiencia, digamos que tener en cuenta las herramientas es muy valioso para el proceso de planificación y de diseño y de desarrollo y de implementación. Entonces, digamos que vamos como a diseccionar un poco el tema de la eficiencia energética y la eficiencia ecológica, porque más adelante se los explicaré un poco, pues como el énfasis de cada una y que, digámoslo así, muchas de las acciones de rehabilitación energética parten de edificaciones existentes o implantaciones que ya están y de las eficiencias energéticas nuevas que veríamos que crean modelos eficientes a partir de cero. O sea, pueden, digamos, tener una gama de diseño mucho más amplia y en la rehabilitación energética ya hay unos usuarios implicados, ya hay unas condiciones establecidas, un entorno existente y la manera de abordar cada una de esas eficiencias es muy diferente. Entonces, digamos que los beneficios que tendrían pues, tanto los compradores, el gobierno, los bancos, las entidades bancarias y, digamos, los constructores, pues sería como un círculo muy, digamos, muy especial en el que todos se benefician y a la final contribuyen. Entonces, el gobierno, pues porque promueve y aprueba esas subvenciones e incentivos tributarios que necesitamos para poder llevar a cabo los proyectos. Los constructores, porque, digamos, masifican y dinamizan ese mercado de la construcción sostenible en Colombia y obviamente ponen a disposición esos proyectos para que los usuarios puedan acceder a ellos. Los bancos y entidades financieras otorgan los créditos y unos bonos que llaman verdes para ese financiamiento de esos proyectos. Y los compradores y residentes, pues los beneficios obviamente que son directamente asociados a la calidad de vida, mejoras en la habitabilidad, eficiencia de esos sistemas, confort térmico de las edificaciones y unos beneficios económicos que no podemos desconocer y que tal vez a muchos realmente son los que lo motivan, que son
mayor valoración en relación a las viviendas construidas de manera convencional, o sea, una comparación entre un 4 y un 10% de mejor, digámoslo, rentabilidad, y viviendas ecoeficientes que perciben ahorros en facturas de servicios públicos entre 15 y 30%. O sea, realmente un comprador, pues así no tenga una vocación ambiental y una vocación eficiente, pues va a preferir y va a querer tener en cuenta este tipo de proyectos que tengan esa eficiencia, que tengan ese sello de eficiencia, por el solo hecho de que están ahorrando dinero en sus facturas. Bueno, ahora les voy a hablar entonces un poco de una de esas dos herramientas que traje pues para hoy. Hay muchas, pero digamos que hoy en Colombia las que más podemos utilizar y las que más nos beneficiarían en este momento serían, esta es una que se llama Edge, que es una innovación de la Corporación Financiera Internacional, de la IFC, y pertenece al Banco Mundial. Entonces, la traducción es excelencia en diseño para mayores eficiencias y digamos que hace parte de la estrategia integral para guiar ese constructor hacia economías, digamos, de modelos más bajos en emisiones, más rápida, digamos, en su gestión y todos los procesos, y que creen realmente competitividad, sostenibilidad e inclusión para muchas, digamos, como muchas otras instituciones, porque es un gremio y es un, digamos, como un compendio de tanto países que están involucrados con Edge, ellos son a su vez una norma de construcción ecológica, o sea, están certificados como norma, y obviamente es un sistema de certificación que se otorga después de que un auditor independiente establezca, digamos, con exactitud toda esa información, evalúen el proyecto y teniendo en cuenta, digamos, como el marco legal y la cultura, pues, como de la cultura local. Digamos que yo no voy a hablar ahorita de que sea requisito indispensable hacer una certificación en una vivienda para poder obtener una eficiencia energética, porque afortunadamente, como este programa es una plataforma también en línea, digamos que cuenta con datos meteorológicos para la ciudad de Medellín, entonces, y también tiene pues uso para todo el Valle de la Aburrá y es de acceso gratuito. Entonces, digamos que dadas estas condiciones, eh, cualquier persona, sea la persona que sea, no tiene que tener mayores conocimientos de construcción ni de eficiencia, puede ingresar los datos del proyecto que requiere en el software, pues así como lo vemos un poco acá, simplemente se registra, empieza a ingresar datos de la línea base que de hecho pregunta, que son datos como la potencia que tiene, digamos, la energía, la fuente de energía, cómo llega, digamos, más o menos, pues sin entrar a mucho detalle con la factura, traducir los datos que aparecen en una factura de EPM, vaciarlos en el programa y ella calcula inclusive los costos, retorno, las reducciones justamente de los servicios públicos, cómo se darían, y digamos que arroja todos estos indicadores, más digamos que no con mucho detalle entraría a hablar de ellos, pero sí mostrar un poco los resultados como de cara a ver qué tanta información nos puede ofrecer este programa. Y como les decía, no necesariamente tenemos que continuar el paso hasta la certificación, simplemente él nos arroja un documento en el que tenemos toda la definición de los datos y ya pues con esa información podemos, digamos, como tener, tener un contexto del proyecto, cómo se evalúa, cuánto cuesta, qué le interesa al usuario, cuáles son las mejoras que se introdujeron y todas esas eficiencias que las calcula él según una línea base. Aquí él dice, cumple con la norma Edge en materia de energía, cada uno de estos aspectos, entonces quiere decir que a partir de ahí ya es digamos, es un sistema eficiente. Bueno.
Este es un segundo, digamos, un segundo programa, aunque no es un programa informático, pero es una iniciativa que realmente es otro aliado grande y fuerte en el cálculo de la ecoeficiencia, llamado Verde. Digamos que es una herramienta de evaluación, también de certificación de la sostenibilidad para la edificación desarrollado por el Green Building Council de España. Digamos que ahora, afortunadamente, tenemos ese, digamos, ese apoyo y esa cooperación con Colombia y con España, porque ya se está ofreciendo pues aquí. Entonces, eh, ellos, un ejemplo, establecen que un impacto de hoy sería el cambio climático y un criterio sería las estrategias para, no sé, clasificación y reciclaje de residuos para contribuir a ese cambio climático. Entonces, ellos para cualquier, digamos, ellos hacen como una separación entre un impacto que se esté generando y una de las estrategias. Y a partir de esas estrategias ellos analizan la parcela y el emplazamiento, la energía de la misma atmósfera, la calidad del ambiente interior de la edificación, los recursos naturales, que ahí sería un poco como la biomimética y la naturaleza, en cierto modo, como en algunos de los principios que incluso pues en ocasiones anteriores se presentaron aquí pues en este espacio del instituto, y una calidad de ambiente exterior, interior y aspectos sociales y económicos que también interfieren mucho. No solamente es la pieza arquitectónica y la pieza constructiva, sino también es un tema como de recoger todo el emplazamiento, toda la parte natural, todo lo que conlleva a la integración y a la intervención de todas las estructuras. Y también un tema de innovación que también es incluir sistemas de energías renovables o cualquier otro sistema que pueda mejorar todas las condiciones. Todas esas herramientas verdes son accesibles al público, digamos a través de sección de recursos donde se encuentran descargables, manuales, pues hay una gran variedad de información muy útil y muy práctica también lo mismo, sin necesidad de que sea una certificación o que se someta a una certificación, porque como todos ya sabemos, es un proceso costoso para muchos proyectos que, digamos, están compartiendo, están comenzando un proceso de transición energética, de rehabilitación constructiva, pues no tienen como los recursos para hacer una certificación que es bastante costosa. Entonces, de la mano de esto puede ayudar a evaluar e incluirlo en esa metodología de cálculo es muy bueno. Bueno, y cualquier técnico puede abordar este tipo puede tener en cuenta estas herramientas para cualquier tipo de proyecto edificatorio. De hecho, debería ser para todos los proyectos. Listo, y digamos que las guías de desarrollo que ellos ponen a su disposición es como una guía de herramienta de ayuda al diseño para proyectos nuevos y otra que es una herramienta de ayuda para rehabilitación de viviendas. Digamos que esa es la que integra los dos aspectos de la sostenibilidad y el entorno y la rehabilitación constructiva. Entonces, hace como una valoración, esta se llama Verde RH residencial, que lo que hace es evaluar un estado inicial de la vivienda, un estado final y luego efectúa un cálculo de reducción de impactos a partir de la evaluación de esa serie de criterios de actuación que se implantan luego en el edificio. Bueno, este es un caso que en Lapsos hemos estado pues analizando, como les venía contando, introduciendo datos reales de un proyecto nuevo, en este caso es la Casa Domo, que en algún momento lo han conversado también, y es cómo se comporta este proyecto nuevo con relación a toda esa eficiencia energética. Entonces, sin necesidad, pues como les decía, de pasar un proceso de certificación, es cómo se comporta, qué mejorías tiene, qué comparativos en teoría
podría generarnos entre un antes y un después, entre una mejoría. Entonces, luego de todos los datos, todas los indicadores que nos arrojó el programa, ya digamos que pasamos como a cuantificar cuánta podría ser una eficiencia en agua, que es de un 53.4%. No necesariamente es un ahorro de agua, digamos que lo grafica de las dos maneras, tanto los ahorros perceptuales de, digamos, de kilolitros en el mes o en el año, hace un análisis de esos resultados, pero él lo calcula mejor en términos de eficiencia, qué tan eficientes son los sistemas, o sea, qué tanto de lo que se está, digamos, poniendo a disposición se está utilizando de la mejor manera. Entonces, aquí tienen más o menos como los datos, son eficiencias bastante altas con muy pocas actuaciones. Lo mismo acá, las reducciones de emisiones de carbono que podría suponer en el año en toneladas de CO2, las que emitiría y las que ahorra, y un consumo final de energía ya medido en la unidad de medida de los kilovatios hora y de los kilolitros mes. Y finalmente, pues nos da un valor de un ahorro en costo de facturas bastante bueno, pues que realmente vale pues como la pena mm, o sea, poderlo tener en cuenta a la hora de presentárselo, por ejemplo, a un cliente, a un usuario, que de gancho pues sería como muy llamativo, por decirlo así. Más allá de su convicción ambiental y convicción energética, sería como el tema de, bueno, listo, aquí les voy a mostrar un poquito como que fueron los aspectos que tuvimos en cuenta como para poder simular las condiciones de mejoría, o sea, o simularlas no, como decir, bueno, vamos a agregarle al programa estos aspectos que vamos a tener en cuenta dentro de una lista larga, porque él propone muchas cosas que incluso aquí no fue necesario agregar, digamos, como incluírselas al programa, porque también en una etapa constructiva serían costosas. Por ejemplo, el tema de las energías renovables, pues nosotros no agregamos energías renovables porque digamos que es un proyecto que por ahora puede funcionar con aspectos, estrategias bioclimáticas, digamos que inclusión de elementos que conforman instalaciones técnicas de la vivienda, o sea, esas nuevas elementos que serían griferías, bombillas de alta eficiencia, algunas tendencias bioclimáticas de alta eficiencia que son la luz natural, la ventilación natural. Entonces, si integráramos aún así criterios de energías renovables, pues el resultado sería aún mayor en cuanto a la eficiencia energética, sería mucho más. Ahora son aspectos como un poco más pasivos, que no sobreponen un costo, no suponen un costo excesivo en la, digamos, como en el proyecto, que es lo que queremos. No tener proyectos, digamos, tan costosos o tan, tan agresivos en teoría, porque no queremos que eso nos incremente costos y que a la final las personas no quieran invertir en proyectos así. Aquí hablo un poquito de esta energía virtual para confort, porque él siempre, según la ubicación del proyecto, este proyecto es en Fredonia, y él, digamos como según las temperaturas, prevé una temperatura virtual, una energía virtual para controlar un poco los temas de confort térmico. Entonces, de pronto de exposición al sol, entonces mucho calentamiento al interior o enfriamiento en las noches, por ejemplo. Entonces, él siempre ha dejado como una energía para si en el caso determinado se debería poner un aire acondicionado o si se tuviese que poner algún sistema de calefacción que sea de un tipo al menos amigable con el medio ambiente, que no sean los que conocemos hoy en día, él siempre supone que se debe dejar esa energía de, digamos, virtual, porque en algún momento se va a requerir para abastecer esas necesidades. Bueno, igualmente las estrategias de agua, materiales, que son todos estos elementos, los cabezales de ducha, los grifos de bajo flujo,
descargas de los inodoros, sanitarios, bueno, todo lo demás. El sistema de recolección de, digamos, de agua lluvia, que ese sí es muy importante y que ese tiene un impacto grandísimo en la eficiencia del sistema de agua, y que lo podemos incorporar afortunadamente en el proyecto y que es parte de su vocación, integrar un poco el tema de los elementos naturales. Y otras se basan en la eficiencia de energía incorporada a los materiales en la etapa de construcción. Esto es de vital importancia porque él también calcula todos esos desperdicios y todas esas pérdidas de energía que se pueden evitar con construcciones materiales y demás, que también se puedan, digamos, ayudar como del entorno, como del sector, estos materiales que sean locales, que no tengan que estarse transportando de una periferia, de un lugar más alejado. Entonces él tiene en cuenta, digamos, todos los aspectos para poder calcular que esa eficiencia en esa etapa de construcción puedan ser muy eficientes y que de verdad favorezcan mucho al proyecto. Bueno, este fue otro análisis que, digamos, que hice, que fue en una vivienda existente, digamos, para aplicar un poco el concepto de rehabilitación constructiva, y era para poner un poco en contexto que muchas de las acciones que tenemos, digamos que los resultados son muy similares a los de la vivienda en domo. Me refiero a los resultados de eficiencia. Digamos que puesto que las condiciones de esta vivienda son un poco diferentes, porque es una vivienda de 75 metros cuadrados, tienen ventaja porque con unas muy pequeñas actuaciones al interior, los resultados son muy buenos y son una escala muy mínima. No se hicieron reformas en el sistema constructivo, digamos que solo se reemplazaron algunos elementos que conforman instalaciones técnicas de la vivienda, como la grifería, las bombillas de alta eficiencia, algunas tendencias bioclimáticas de alta eficiencia como son la luz natural y la ventilación natural, que esa sí no puede, digamos, como fallar ni faltar, o sea, eso es, eso es impajaritable, quitar esos aspectos de bioclimática básica. Y digamos como que también lo hablábamos en sesiones anteriores, donde se explicaba que el costo-beneficio de ese tipo de intervenciones realmente es muy bueno y el rendimiento de esas estrategias es muy alto y el costo de inversión es muy bajo. O sea, son operaciones muy pequeñas que garantizan grandes rendimientos. Entonces, otro componente importante es esa orientación, y esa explica, o sea, digamos como la orientación de la vivienda tenía condiciones muy favorables, entonces nos ayudó mucho con el tema de los árboles, del asoleamiento, que también mejoraran las condiciones climáticas del interior. Y digamos que una opción muy asertiva que se le puede ofrecer al usuario sobre la disminución del consumo, sobre su tasa de renovación, la producción de residuos sobre la capacidad de absorción del medio. O sea, tiene que haber un equilibrio realmente, y en la intervención de viviendas que ya existen, rehabilitación realmente, lo más importante es que se haga ese, tema, se haga ese tipo de información y formación al usuario. Eso es lo más importante. Digamos que en construcciones nuevas, pues ya viene preestablecidos los procesos y las instalaciones técnicas, pero en estas existentes va muy de la mano a que los usuarios quieran tomar esa iniciativa de hacer esos pequeños cambios, de hacer esas pequeñas intervenciones para poder lograr esas eficiencias. Bueno, y finalmente, pues ya para hacer, digamos, como cerrar el tema un poco, quisiera pues como hablar del impacto que realmente genera la arquitectura con la construcción sostenible. La pregunta sería, ¿cómo se configura una construcción sostenible? Entonces, nosotros estamos hablando no solo de una arquitectura que promueve la construcción sostenible, sino que por sí sola es denominada una arquitectura verde. Entonces, como premisa conceptual podríamos afirmar que la arquitectura verde busca generar soluciones para la construcción sostenible mediante
utilización de métodos de diseño arquitectónico, selección y uso de materiales específicos, sistema de eficiencia energética y demás aspectos que no generen consecuencias negativas a lo largo del proyecto, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico. Es como este mismo gráfico que siempre hemos visto, que ya nos hemos relacionado bastante con ellos, el tema de la sostenibilidad, de no comprometer a las futuras generaciones con nuestras acciones, incluso antes mejorar las condiciones y generar cierto balance y equilibrio entre las tres. Entonces esto realmente es como una configuración. Aún así, pues lo que yo les digo hoy, que nosotros podríamos disponer de las mejores y más avanzadas tecnologías, los sistemas de más alta eficiencia, materiales de procedencia ecológica, los equipos AAA con la mejor certificación y calificación energética, pero si no se hace de manera integral un proceso de información, formación y sensibilización sobre ese mejor aprovechamiento y optimización de los recursos, pues muy posiblemente no se conseguirá la eficiencia que se estima. O sea, realmente es un tema del equilibrio y un poco pues lo que hablábamos del costo, que sea costo realmente costo-beneficio que esté bien equilibrado y que tenga buena calidad para todos los usuarios. Y digamos que la necesidad de más proyectos residenciales para albergar a la población, pues ha generado, consolidado mucho interés cada vez mayor, digamos, en la construcción ecológica que satisfaga las necesidades de los compradores. Digamos que cumpla con los estándares de sostenibilidad y contribuyen significativamente a la mitigación y a esa desaceleración del cambio climático. Pero, no obstante a eso, digamos que a pesar de que el costo no es más alto por el hecho de que sean sostenibles, afortunadamente muchos de los proyectos que nosotros tenemos y vemos no son más costosos que otro convencional, digamos que siguen siendo proyectos de nueva compra, que en su mayoría se encuentran a las afueras de la ciudad, ¿cierto? Se encuentran en otros municipios y siguen siendo proyectos que son sectores rurales, urbanos rurales y están pensados para un grupo selecto de personas que digamos que tienen una capacidad de adquisición medio alta, ¿cierto? En promedio. Pero esto nos pone en un panorama de que hay una gran mayoría de ciudadanos que ya ocupan una vivienda en la ciudad, en el perímetro urbano. Entonces, yo pensaría que es de vital importancia considerar ese alto impacto que genera la rehabilitación energética y constructiva en estas viviendas ya existentes, digamos, en el panorama de mejores condiciones y cumplimiento de los objetivos que ya hemos establecido a lo largo pues, de este discurso. Esa es como digamos, como la invitación, como la reflexión, a que no solo sean los proyectos nuevos, sino también trabajar de la mano de los proyectos existentes para realmente generar esa rehabilitación. Bueno, aquí No, les dejo. perdón, quería hacer como agregar algo ahí en esta diapositiva anterior que me ha parecido muy interesante de la política pública de construcción sostenible del área metropolitana de la que Nubia nos mencionaba ahorita. En esa política pública ellos agregaron un cuarto elemento y creo que tiene mucho sentido y mucha lógica, y es el aspecto físico-espacial. Está bien, tenemos lo social, lo económico y lo medioambiental, pero el aspecto físico-espacial cuando hablamos de construcción sostenible creo que es algo fundamental al hablar de involucrar construcción o sostenibilidad a la construcción. Correcto. Tenía otras preguntas preparadas para corchar a Nubia, pero ya ella las ha respondido, entonces no la pude corchar. Entonces, por eso no ha habido tanta intervención. Por aquí hay otra pregunta también que surge de un amigo. Hay varias. Sí. Nos preguntan qué representa la eficiencia energética para el futuro de la construcción. Un segundo. Bueno. ¿Qué representa?
Pues como lo que yo ya les decía, digamos que la eficiencia energética de cara a mejor, digámoslo así, a mejorar las condiciones que ahora tenemos un poco descuidadas, desaprovechadas, como el tema de la integración medioambiental, que tenemos tantos problemas digamos, desde los gobiernos, que no se ha sabido manejar un problema que es de escala global. Entonces, de cara a eso, la eficiencia energética, digamos que es el mejor indicador, es el mejor aspecto que hoy tenemos para poder calcular, digamos, las mejorías o las mitigaciones que hagamos ante ese problema. Es un problema que tenemos todos, que se generó para absolutamente todo el mundo y que la mejor manera de poderla cuantificar, sobre todo como a nivel de indicadores, es por medio de la eficiencia energética. Entonces, un constructor que hoy en día, que estamos encargados justamente de proveer a los usuarios de mejores construcciones, de mejores condiciones ambientales, la eficiencia energética para mí digamos, como el primer eslabón de poder construir una real, si queremos, una real construcción sostenible, o sea, digámoslo, por redundar. Entonces creo que el futuro real de la construcción es la eficiencia, eficiencia energética, eficiencia hídrica, porque no solo es pues, la energía tangible que tenemos, sino también el agua, el cuidado de todos los recursos. Entonces, eficiencia, como lo explicaba un poquito en la definición, es el mejor aprovechamiento que usted pueda hacer a menor costo, a mejor impacto y a mejor calidad de vida. Listo, también Nubia mencionaba ahorita también, hablaba sobre el decreto que está ahora aquí en Colombia, el decreto 1285, que se refiere a las estrategias de ahorro de agua y energía, que de hecho cuando uno va a curaduría ya solicitar una licencia sale un cuadrito donde dice que la pregunta de hecho es, ¿está utilizando estrategias para ahorro de agua y energía y cuáles estrategias? Que pues es cierto lo que decía Nubia ahorita, que no hay un control, o sea, yo puedo decir, poner ahí, sí, las estoy utilizando y estoy utilizando pasivas o activas, pero no hay quien vigile, no hay quien controle eso realmente. Entonces, yo creo que más que esperar a que el gobierno sea el que nos obligue a hacer eso, es empezar a generar como ese cambio desde nosotros mismos. Lo mismo pues con el tema de las certificaciones, Nubia también lo mencionaba, no es necesario tener una certificación para decir que somos sostenibles. De hecho, la que mostraban ahorita en la presentación, la certificación Edge, nos ofrece una herramienta gratuita con la que podemos calcular esos ahorros energéticos con ciertas, y de agua con ciertas estrategias. Y no necesitamos certificarnos Edge pues para decir que estamos cumpliendo con eso. Entonces, Y que creo incluso, que es también mucho de nosotros. sí, y que incluso la invitación es para que no solo sea un técnico, un arquitecto o un ingeniero, sino cualquier persona. O sea, por eso hice el ejercicio con una casa existente, porque al fin y al cabo cualquiera que solamente quiera suponer sus ahorros y su consumo actual podría simular los datos y poder tener información. Entonces, como dice Toño, súper importante, como ahora es un tema de solo voluntad y digamos que la conciencia que quiera tener cada uno, más no es reglamentario para ningún proceso ni para curaduría. Pues si digamos como de cara a eso nosotros podemos hacer esas intervenciones y el acompañamiento, la difusión de los conceptos que nosotros ya hoy sabemos, pues cualquier persona podría empezar a tener ya en cuenta esos criterios para sus proyectos, para su vida, simplemente para la forma de vivir mejor. Bueno, creo que vamos entonces como terminando. Muchas gracias, Nubia, por compartirnos esa experiencia, esos conocimientos, esas herramientas. De hecho, esta RH la abrí aquí en un momentico cuando nos compartió y está muy interesante también. Son herramientas que podemos utilizar, como lo decía Nubia ahorita, no necesitamos ser expertos en sostenibilidad,
para usarlas e implementarlas. Entonces, bueno, muchas gracias, Nubia, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que van a estar viendo esta grabación y a los que van a ayudarnos a divulgar toda esta información también con muchas personas. Sí, igualmente pues ahí dejo los links de cada uno de los documentos para que obviamente pues actualicen la información de sobre todo de las fichas normativas, los lineamientos y los decretos para que los tengan en cuenta y amplíen toda la información de las dos, digamos, de las dos herramientas de simulación y análisis energético. Y bueno, finalmente también agradecerles pues a todos por esta invitación, por el espacio. Todos estos temas pues generan mucho debate, puede que no haya mucha participación activa como por el horario o por cualquier, digamos, dificultad de las personas para conectarse hoy, pero quedan siempre pues como las reflexiones y alguna cosa que se pueda, digamos, difundir y mejorar entre nosotros mismos. Bueno, espero que me vuelvan a invitar, tener otra oportunidad de volver a discutir otro tema. Muchísimas gracias a ustedes. Listo, muchas gracias, gracias a todos, nos vemos, hasta luego. Gracias, adiós.